Soy originario de la ciudad de Guanajuato. Mi familia, gran parte de la familia es de ahí, y pues la música surgió desde muy pequeño. Dicen que me entró la música por los pies, quiere decir que me gustaba bailar desde niño, llamaba la atención, entonces, pero como suele suceder, siempre piensan que el interés, como todos los niños, luego pasa, al rato quería ser bombero, al rato quería ser vaquero, pero la música no, la música fue desde muy pequeño hasta que ya después decidí estudiar música a pesar de la voluntad de mis padres. Maestro, me gustaría que nos platicara cómo fue que inició su interés por la música, ¿qué lo hizo decidirse para dedicarse a esto? Pues en primera instancia, los padres que no pensaban que la música fuera una carrera como sucede todavía, y que pues a pesar de ello yo decidí estudiar por mi cuenta, y más adelante se percataron de que sí era realmente mi vocación y mi gusto la música. Maestro, ¿qué obstáculos fueron los que se le presentaron en el camino de la música? Pues uno no se da cuenta que a veces vivir de la música cuesta trabajo, es difícil, pero lograr trabajar en lo que a uno más le gusta, ese ya es un privilegio. ¿Quiénes han sido sus mayores impulsores en la vida para lograr hacer lo que ha hecho hasta ahorita y pues de alguna manera pues hacerlo? En primera instancia, pues los amigos con quienes además aprendí mucho de ellos, en particular la música y otras inquietudes como la literatura y las bellas artes en general. Pero más adelante tuve algunos mentores importantes que me impulsaron, me estimularon para estudiar otros instrumentos, porque empecé estudiando guitarra clásica y luego ya decidí dedicarme más a la música antigua. Enseguida, ¿qué diferencia encuentra a la perspectiva que tenía anteriormente, antes de iniciar como músico, y a la que es ahora, pues ya una vez que lo ha logrado? En términos del entorno y de la situación socioeconómica del país, pues hemos pasado por muchas crisis económicas. Ahora pues las crisis son más violentas con esto de la guerra del narcotráfico, pero la devaluación de la época de Echeverría, de López Portillo y de muchas circunstancias económicas no impidieron ni me bajaron el ánimo para seguir con la música. Entonces, como les decía, primero hacer lo que más le gusta a uno es un privilegio, y ya lo demás vas llegando solo. Es decir, no aflojar y de ser tenaz en lo que a uno le gusta para lograr frutos. ¿Qué parte de su profesión es la que más le satisface? Pues es una combinación un poco de todo. Tocar en grupo me gusta más que solista, porque se comparten muchas experiencias, es una experiencia muy diferente que hacerlo de solista. Por otro lado, los viajes, hay muchos lugares y sitios que no hubiera conocido si no fuera por la música, gracias a que las giras nos han llevado a países como Bolivia, Brasil, a Europa, Estados Unidos. Y por otro lado, pues las satisfacciones de grabar, de ser reconocido por diferentes ámbitos, incluso hasta periodistas, que muchas veces pueden desanimar a un artista comentarios negativos, y afortunadamente hemos sido objeto de buenos comentarios. Ok. Bueno, maestro, ¿cómo comenzó su interés por la música medieval y renacentista? Estaba yo muy joven en la época en que trajeron a México una especie de olimpiada cultural, o más bien se hizo una olimpiada cultural en los 68. Entre esas actividades eran conciertos en muchos estados. Llegó a Guanajuato un grupo de música antigua de la Universidad Católica de Chile. Llevaban flautas de pico, viola da gamba, clavecín, algunos instrumentos que para mí eran absolutamente desconocidos, como los cromornos o cornhole, y pues un grupo excelente con varios cantantes y varios instrumentistas. A partir de entonces dije que la música antigua era, pues mi interés, me estimuló mucho para dedicarme más a esta música. Me llama mucho la atención la música. La música, los instrumentos, muchos aspectos que tienen que ver con la interpretación de la música antigua.
Bueno, y hablando de instrumentos, ¿cuál es el instrumento con el cual usted se siente más identificado? Pues según yo la flauta de pico es el instrumento con el que me he entusiasmado más, pero depende de qué se trate. Con el grupo de aquí de la escuela Hortus Músicos pues hacemos música barroca, y que es lo que me gusta mucho también. Pero con el grupo donde toco, con Ars Antiqua, me ponen a tocar más viola da gamba. Y con el otro grupo que me invitan me ponen a tocar más el cromorno y otros instrumentos. Pero según yo es la flauta de pico, la viola de gamba después, y luego ya dependiendo de lo que se trate. ¿Cuáles son los eventos más memorables en los que usted ha participado? Pues hay muchos, pero así de recordar uno rápidamente, participamos con Nati Mistral y Pilar Rioja hace ya varios años en un festival cervantino. Nati Mistral era una cantante importante de origen español y Pilar Rioja una bailarina mexicana. Entonces hicimos con ellas un espectáculo que se llama Aires y Donaires. Ella recitaba poemas de Antonio Machado, del Renacimiento, de Petrarca, de Cervantes, y Pilar Rioja bailaba música que nosotros tocábamos en el escenario, y pues fue una experiencia que ellas mismas al final nos ovacionaron, y especialmente Pilar Rioja, que andaba de gira antes de iniciar el espectáculo, y el mismo día de la presentación ella quiso que tocáramos lo que había escogido de nuestro disco. Dijo, no lo toquen de diferentes maneras, como está idéntico en el disco. Y cuando ya terminamos, le digo, muchachos, si la prensa pregunta cuánto tiempo estudiamos, le dicen que ya tenemos como un mes. Y realmente habíamos estudiado ese mismo día en la mañana con ella y salió de maravilla. Tocamos en el Palacio de Bellas Artes y una semana antes en el Festival Cervantino. Esa fue una de las que yo recuerdo. Otra, pues que estuvimos en la Casa Blanca, que nos invitó, no fue Reagan ni nada de ellos, fue Jimmy Carter, su esposa. Tocamos ahí, luego en la Embajada de México, y también a pesar de la crisis económica de ese sexenio, tocamos con mucha frecuencia dentro y fuera del país. Y además festivales de música antigua, el Cervantino, el festival en Brasil de música antigua, en Bolivia, en muchos lugares que nos han vuelto a invitar, no solamente una vez. Es decir, que son muchas remembranzas. Sí, eso parece. Ante estas presentaciones, ¿cuál ha sido la respuesta del público ante la interpretación de la música medieval? Lo interesante es que la música antigua les gusta a niños, jóvenes, adultos. O sea, realmente es una experiencia que hemos tocado ya sea en festivales, en foros pequeños, modestos, de cualquier tipo de público, y les llama mucho la atención. A veces en un principio pensábamos que los niños iban a fastidiar y que iban a salir ya vámonos, y eran los primeros que se acercaban terminando los demás, los instrumentos, la música. Entonces, pues es una experiencia regocijante que sea de gusto de todo el tipo de público. Bueno, maestro, y con respecto a su carrera de pedagogía, ¿qué fue lo que le impulsó a ser pedagogo? Pues fueron varios motivos. En primer lugar, que todavía en México nuestra idiosincrasia está orientada a que estudiar o ser músico o artista en general se muere uno de hambre. Pero lo que sucede es que no hay una educación musical desde la infancia como en otras culturas o en otras sociedades, y que también faltan muchos maestros especialistas que trabajen con niños, que trabajen desde el preescolar, por decir algo, hasta todo el desarrollo. Entonces eso fue uno de los intereses que me llevó a estudiar pedagogía musical, ya que todavía hay carencia de maestros especializados, pues tratar de abrir camino y que haya, pues ahí ya a estas alturas hay ya muchos maestros especializados para trabajar con niños, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces ese es uno de mis propósitos fundamentales, la orientación que me llevó a estudiar pedagogía musical. ¿Cuáles son sus mejores experiencias como pedagogo? Ustedes. Pues trabajar con alumnos de todas edades, la de pedagogía, trabajar con educadoras, con maestros de primaria, que también durante muchos años el Instituto de la Cultura de Guanajuato impartía cursos a maestros de secundaria, de primaria, de preescolar. En 2 semanas no vamos a lograr que lean música ni a formar músicos, pero con esta capacitación se sentían ya tranquilos y hábiles para trabajar música en sus aulas sin ser músicos, y actividades significativas.
entre esas hay otras muchas satisfacciones relacionadas también con trabajar con alumnos aquí del departamento de música, que son realmente pues un trabajo que también se aprende mucho. La docencia también aprendemos, no solamente tratamos de enseñar, sino aprendemos de todos. ¿Cuáles son sus proyectos futuros en la música? Pues hay de los proyectos más cercanos de los que puedo mencionar es la grabación de un disco solamente con ensamble de flautas, con música de todas las épocas, de la Edad Media hasta incluso popular, de los Beatles, de Glenn Miller, de música popular como la Valentina y otro de música barroca con el grupo de Hortus Músicos, en lo que a música, grabación se refiere. Y en otros ámbitos, pues terminar una investigación que iniciamos de la educación musical a débiles visuales e invidentes, personas que tienen pues esta peculiaridad que muchas veces son ignorados, uno sin darse cuenta también los ignora y no los toma en cuenta. Entonces, pues que la educación inclusiva tenga que ver también con alumnos que tienen personas que tienen estos problemas. ¿Podría darnos algún consejo a los jóvenes que estamos apenas empezando en la carrera de músico? Pues primero es que la música, como todas las artes y como todas las profesiones, nunca se termina, es siempre toda la vida estudiar, leer, aprender, asesorarse y desde luego tener también la paciencia para hacer un portafolio para presentarse ya cuando terminen o cuando ya sean profesionales, de acudir a los centros de divulgación artística o instituciones, que hacer también trabajo de sensibilización a patronatos que subsidien el trabajo del artista. Y desde luego, pues no bajar los brazos y siempre estar con muchas ganas. Maestro, veo que tiene consigo su viela medieval. ¿Qué es lo que le gusta de este tipo de música? Bueno, hay varios aspectos. Además de que los timbres de estos instrumentos son, a pesar de la antigüedad, resultan novedosos para mucho público. También la posibilidad de que hay más libertad para la interpretación, porque como no había todavía indicaciones de velocidad, de temperamento o de incluso adornos, entonces eso da, según las referencias y documentos de la época, da la libertad de hacer ciertas improvisaciones, flexibilidad entre si oyen una cantiga de Alfonso X el Sabio con un grupo y otro, la misma obra es muy diferente entre uno y otro. Entonces ese es uno, jugar con los timbres, con los tempos, con muchos aspectos, es lo que es más lúdica la música antigua que de otras épocas. Ya para finalizar, ¿podría interpretar algo de la música que usted toca? Porque estos instrumentos son muy delicados con el clima, con el calor de la mano, hay que estar ajustando, afinando y ya después se hace más estable la afinación. Entonces, por eso es una canción, una cantiga de Alfonso X el Sabio. Más que aquí con la cierta humedad se mueve mucho la afinación. Entonces la viel o fídula es una familia también, esta es de pierna por el tamaño, por obvias razones, no es que me falte brazo, pero hay unas también de brazo que no se apoyan todavía con las, ¿cómo se llaman? Barbillera, sino en el brazo, se apoyaban en el brazo. Entonces igual se puede afinar en quintas o cuartas, sol, re, sol, re, sol, pero yo la afino muy parecido a viola de gamba, sol, re, la, fa, do. Entonces, esta es una copia de un modelo medieval original de España.
Está hecha en Estados Unidos y en México hay lauderos que se dedican ya a construir violas, también violines, pero violas, viola da gamba, laúdes, salterios, una serie de instrumentos medievales y renacentistas. No desanimarse, porque luego a veces uno piensa que solamente cierto tipo de música tiene privilegios, pero lograr hacer lo que a uno le gusta, lo que más le apasiona, es lo más importante. Lo que siempre recomiendo es que no dejen de estudiar, de leer, de actualizarse. El que no se actualiza se petrifica y eso nos lleva a estar constantemente en trabajo. Y por lo demás, pues cuando ven que uno está haciendo las cosas con gusto y entusiasmo, llama la atención y es a quien llaman y acuden. Ese sería mi consejo.